La pregunta de hoy es, ¿cuál es la forma más retorcida en la que has visto que despidan a alguien de un trabajo? Historia 1. Un compañero de trabajo fue despedido por un correo electrónico. Historia no. Uno que envió a otro empleado de un departamento diferente. El contenido eran comentarios negativos sobre el supervisor de esa persona. Esto dejó en evidencia que los directivos estaban leyendo los correos internos. Al final despidieron a 2 empleados. Tiempo después, el supervisor también fue despedido por no cumplir con su trabajo de manera satisfactoria. Historia 2. Alrededor de 2008. El Historia no. 2 hotel donde trabajaba fue comprado por una empresa india de la India. Desde el inicio todo pintaba mal. Eliminaron todos los beneficios que no estaban legalmente obligados a dar. Seguro médico, eliminado. Días por enfermedad, eliminados. Pago de días festivos también eliminado. Ninguno de nosotros sufrió un recorte directo de sueldo, pero dejaron de darnos aumentos. En lugar de eso, aproximadamente un año después, uno por uno nos empezaron a pedir que entrenáramos a personas que acababan de llegar de la India, que trabajaban únicamente a cambio de alojamiento y comida. Después de entrenarlos, esa persona nos reemplazaba. Todo esto pasó en plena crisis financiera. Había un empleado en recepción que llevaba más de 20 años ahí. Tenía 60 años. No podía jubilarse todavía y tampoco estaba en condiciones de empezar de cero en otra cosa. Y todo esto en medio de una recesión. Lo reemplazaron por un chico joven con un inglés muy limitado, que no conocía la zona y que trabajaba solo por alojamiento y comida. Porque así los dueños ganaban más dinero. Fue realmente indignante. A mí me reemplazaron en 2010 después de haber trabajado ahí 5 años y ser un buen empleado. A ellos no les importó. Meses después terminé con una falla grave en los riñones. Nunca supe exactamente cómo pasó. En parte porque en ese momento no podía pagar una consulta médica hasta que mi mejor amigo, al ver que mi pie estaba tan hinchado que ya no me entraba en el zapato, me rogó que fuera a urgencias. Trato de soltar el rencor y no cargar con resentimientos, porque guardarlo solo te hace daño a ti mismo. Pero si existe algo parecido a la justicia, espero que la vida les haya pasado factura a mis antiguos jefes. Ojalá creyera más en el karma. Historia 3. Un tipo con el que Historia no. 3. Trabajé en Blockbuster y con quien seguí en contacto terminó renunciando y consiguiendo un empleo en el turno nocturno de una gasolinera. Trabajó ahí por más de un año. Incluso llegó a sufrir un asalto a mano armada y aún así siguió trabajando. Siempre estaba dispuesto a hacer horas extra, cubrir turnos con poco aviso y casi nunca le faltaba dinero en la caja. Tal vez solo unos centavos de vez en cuando. Una noche llegó a su turno y el dueño de la gasolinera estaba ahí y lo despidió en ese mismo momento. La razón: en lugar de tirar las donas viejas, las estaba empacando y dándoselas a personas sin hogar. El dueño se enteró solo porque una noche en la que mi amigo no estaba trabajando, una de esas personas entró y preguntó si tenían donas de la mañana que iban a tirar. Y sin querer mencionó que mi amigo solía dárselas en vez de arrojarlas a la basura. Después de eso, el dueño no solo amenazó a todos los demás empleados con despedirlos de inmediato si alguna vez le daban algo a personas sin hogar, sino que además exigió que toda la comida que se fuera a desechar se quedara dentro del edificio, junto a la puerta trasera hasta que él o su hijo llegaran por la mañana. Así podían rociarla con cloro antes de tirarla ellos mismos a los contenedores. Porque bajo ninguna circunstancia iba a permitir que alguien obtuviera comida gratis de su gasolinera, ni siquiera si ya iba a ser desechada. Un comportamiento realmente lamentable. Historia 4.
Cuando yo era Historia No. 4 repartidor de Amazon. Una compañera de trabajo fue mordida por un perro. En el almacén revisaron el video de la cámara del tablero de la camioneta. Vieron que el perro era visible en la grabación antes de que ella bajara del vehículo y le aplicaron una infracción de nivel 1 por violar los procedimientos de seguridad. La despidieron y además quedó inhabilitada para volver a trabajar en Amazon o en cualquier empresa afiliada durante 10 años. El procedimiento de seguridad en cuestión. Si hay cualquier indicio de que podría haber un perro en la casa, debes llamar al cliente. Si no contesta, esperar 5 minutos y luego enviarle un mensaje. Si aún no responde, esperar otros 5 minutos y volver a llamar. Si sigue sin contestar, debes regresar el paquete al almacén. Cualquier paquete no entregado, por la razón que sea, afecta tus métricas de rendimiento, lo que te quita el bono semanal y también puede provocar que te despidan. Y no todas las rutas te dan esos 10 minutos extra para esperar. Además, no terminar la ruta a tiempo también daña tus métricas y dependiendo del contratista, incluso puede llevar a una suspensión. Historia 5. Trabajaba en un pub y era Nochebuena. Historia No. 5. Un tipo tenía que entrar al turno de la tarde. Era su segundo trabajo, así que realmente no le importaba mucho. Ese mismo día llegó más temprano con su hermano y unos amigos y se la pasaron tomando todo el día. Para cuando empezó su turno, estaba completamente pasado y dormido. La dueña del lugar, que no era alguien con quien meterse, lo vio, pidió un plumón detrás de la barra y le escribió en la frente. Comillas. ¿Estás despedido? Pensando que era una broma. Su hermano hizo que varias personas más le escribieran otras cosas en la cara. En ese mismo lugar, un mes después, me dejaron sin trabajo a mí. Se suponía que ese día nos iban a llamar a todos para avisarnos sobre los horarios. Cuando vi que no me llamaban, marqué yo. En cuanto la dueña se dio cuenta de que era yo, dijo algo como, «Ah, cierto, me olvidé de ti, ya no podemos pagarte». Historia No. 6. Historia 6. Un tipo del trabajo siempre se sentaba en una esquina. Era el menos productivo del equipo y notamos que cada par de horas se tomaba descansos larguísimos. En el baño. Bastante raro. Con el tiempo empezamos a sospechar y decidimos revisar su uso de Internet. Resultó que pasaba el día viendo contenido para adultos y creo que ya te puedes imaginar qué implicaban esas idas tan largas al baño. Nuestro jefe le dijo algo como, «Mira, entendemos que todos somos humanos y tenemos impulsos. No nos importa lo que hagas en tu tiempo libre. Pero esta es tu única advertencia. Deja de hacer eso en la oficina». Dejó de hacerlo una semana y luego volvió a lo mismo. Lo despidieron en ese mismo momento. Historia 7. No creo que Historia No. 7 esto sea exactamente lo que estás preguntando. Pero cuando yo era supervisor tuve que despedir a alguien y la verdad es que a mí me dejó muy mal. El chico era súper buena persona. Tenía una actitud excelente y daba gusto hablar con él. El problema es que simplemente no lograba hacer bien el trabajo. Yo acababa de ser transferido a ese puesto y desde el inicio me dijeron que en algún momento tendría que dejarlo ir. Me negué a aceptarlo y le di varias sesiones de capacitación. Traté de asignarle otras responsabilidades y busqué distintas alternativas. Con el tiempo tuvimos que quitarlo de sus tareas principales porque los demás pasaban demasiado tiempo corrigiendo sus errores. Era un trabajo de análisis de datos sin entrar en demasiados detalles. Le asigné tareas repetitivas para mantenerlo ocupado. Pero mi jefe me dijo que no podíamos seguir teniéndolo ahí. Le pregunté si no podía quedarse haciendo trabajos más simples. Pero con razón me recordó que no sería justo para el resto del equipo.
que tendría que cargar con su parte del trabajo. Cuando finalmente lo despedimos, se puso muy triste, pero lo manejó con mucha madurez. Dijo algo como, de verdad hice todo lo que pude. Lo único que pude responder fue, lo sé, y por eso esto es tan difícil. Lo que lo hizo aún peor fue que esta persona tenía una discapacidad y usaba silla de ruedas. Así que acompañarlo fuera del edificio fue realmente duro. Con todo esto quiero decir que sí, perder un trabajo es horrible, pero a veces también lo es para quien tiene que despedir. Mucha gente piensa solo en quienes merecen ser despedidos por ser problemáticos o conflictivos. Pero también hay personas muy buenas que simplemente no logran con el puesto, y esas situaciones son las que más duelen. Historia no. 8 Historia 8. Yo era el jefe de un equipo interno de TI en la sede central de una empresa Fortune 500. En mi equipo de 3 personas había un tipo británico de 20 y tantos años. Literalmente, la semana después de cumplir un año trabajando con nosotros y ya calificar para ciertos beneficios, pidió una baja médica alegando un supuesto agotamiento por estrés. En este país es muy difícil despedir a alguien y más aún si está con licencia médica ordenada por un doctor. Con el papeleo correcto pueden estar así hasta casi 2 años. Estaba recibiendo el 80% de su salario de 150,000 al año. 40% lo pagábamos nosotros y 40% la aseguradora. Y legalmente ni siquiera se me permitía contratar a otra persona para cubrir su puesto. Ni siquiera un contratista temporal. Recursos Humanos me dijo que no había nada que hacer, que tenían las manos atadas. Además, aunque hubiéramos podido contratar a un reemplazo, nos habría tomado meses porque era un equipo muy especializado. La ciudad no es tan grande como para que no te enteres de cosas. Especialmente dentro de la comunidad de expatriados. Solo hay 2 pubs británicos y irlandeses populares. Y curiosamente él estaba ahí todo el tiempo tomando bastante seguido. No se perdía ni un solo partido de fútbol. Después de unos meses empecé a sospechar y por mi cuenta hice una pequeña investigación. Encontré a alguien que lo conocía y que lo tenía en Instagram y Facebook con otro apellido. Sus perfiles estaban bastante cerrados. Pero esta persona me mostró capturas de pantalla porque, según dijo, le caía mal y no le importó ayudar. Básicamente había meses enteros de él de fiesta en Ibiza y viajando constantemente a lugares de fiesta, festivales de música y cosas así. Empecé a buscar ese nuevo nombre en internet y encontré un LinkedIn con un apellido distinto al que figuraba en su CV. Luego di conocidos de conocidos que lo seguían en ese segundo LinkedIn y me contaron todo. Resultó que había creado su propio negocio de consultoría registrado en el Reino Unido. Tenía varios clientes, algunos de los cuales pude identificar. Estaba trabajando activamente, promocionándose y buscando nuevos clientes. Llevaba haciéndolo desde meses antes de pedir la baja médica en mi empresa. Reuní toda la información y pedí una reunión con mi director, un vicepresidente, recursos humanos y el área legal. Les expuse todo. Me permitieron llamarlo y despedirlo yo mismo. Nosotros y la aseguradora hicimos una investigación más a fondo y lo demandamos para que devolviera el salario. Terminó regresando todo antes de que llegara a juicio. También lo reportaron a la policía por fraude. Yo llamé a todos sus clientes y todos lo dejaron. Usé cada contacto que tenía para que no volviera a conseguir trabajo en el sector y más tarde pasó lo mismo con su esposa. Presenté una queja ante el colegio médico por el doctor que firmó su baja después de descubrir que era un médico del lugar donde trabajaba su esposa. Nunca supe en qué terminó eso. El equipo legal se hizo cargo.
Incluso hablé con alguien que conocía en inmigración para que anotaran el caso en su expediente, para la próxima vez que intentara renovar su visa. Unas semanas después dejó de aparecer por la ciudad y no lo volví a ver. No me importaba el dinero que estaba cobrando. Al final no era mío. Lo que sí me importó fue que dejó a mi equipo incompleto y nosotros tuvimos que cargar con su ausencia. Los dos que quedábamos tuvimos que sacrificar vacaciones para cubrir turnos, ya que estábamos disponibles las 24 horas todos los días. Honestamente, no se merecía ninguna consideración. Historia no. 9. Historia 9. Una vez mi gerente regional me pidió que despidiera a alguien durante una fiesta navideña en la oficina. Acabábamos de entregar los bonos y terminar el intercambio de regalos. La fiesta estaba en pleno apogeo con DJ y todo. Yo era joven, nuevo en el puesto y le tenía muchísimo miedo a esa mujer. Siempre estaba enojada y gritaba por todo. Aún así, le dije que no me parecía una buena idea, que si ella quería hacerlo, podía hacerlo, pero que yo no lo haría. Así, le dije que podía hacerlo de manera correcta cuando el empleado regresara de sus días libres, pagados el lunes siguiente. Era viernes y estaría fuera hasta el lunes de la semana siguiente. Si es que todavía quería que lo hiciera, pero que no iba a hacerlo ahí mismo esa noche con todos bebiendo, incluyéndome a mí y a la persona a la que supuestamente debía despedir. Ya era fuera del horario laboral y todos los miembros de su equipo directo estaban ahí con él, divirtiéndose. Pasé el resto de la noche prácticamente al borde de las lágrimas, esperando que ella lo echara frente a todos. Pero no lo hizo. Al final, el tipo sí fue despedido justo después de Navidad, pero de la manera correcta, al menos en mi opinión. No como la versión cruel de cómo esa persona creía que debían hacerse las cosas. Ya era bastante duro que ocurriera en fechas navideñas. Y luego la gente se pregunta por qué a veces los empleados terminan explotando. Historia no. 10. Historia 10. Cuando estaba en la universidad trabajé en Home Depot. En ese momento era literalmente la peor tienda de toda la cadena. Había muchísimos robos, así que los gerentes siempre estaban recortando horas para intentar mantener la tienda a flote. Un día en la tienda solo había una cajera, un empleado encargado de los carritos y una señora que se dedicaba a diseñar cocinas. Había un cliente muy alterado porque su HomePod lo había enviado casi una hora hasta esa sucursal para recoger un mueble de baño y resultó que solo había uno guardado en una estantería muy alta. La diseñadora de cocina subió en una plataforma elevadora, pero no pudo sacar el mueble del estante por lo pesado que era. Entonces se subió al estante para intentar arrastrarlo. Justo en ese momento, regresó el subgerente de su hora de comida. La vio subir al estante y cuando ella bajó al suelo, la despidió inmediatamente. La dejó ir en ese mismo instante. Nadie pudo ayudar al cliente y esta mujer de más de 50 años que solo estaba tratando de ayudar, terminó perdiendo su trabajo por una infracción. Historia 11. Me despidieron mientras mi esposa y yo. Historia no. 11. Estábamos de viaje celebrando antes del nacimiento de nuestro primer hijo. Ella tenía 6 meses de embarazo. Yo había pedido libre lunes y martes para tener un fin de semana largo. Vi un mensaje de mi jefe en mi celular personal, no en el del trabajo. Lo llamé y me avisó que todo el departamento había sido recortado esa misma mañana. Recursos Humanos insistió en que me llamara aún estando de vacaciones pagadas. Pero él se negó al final. ¿Qué iban a hacer? Despedirlo más fuerte. Aún así, me pasó la información por su cuenta, cosa que le agradecí muchísimo. Cuando regresé el miércoles, vi que me habían agendado una reunión por Teams con menos de una hora de aviso.
El vicepresidente ni siquiera me conocía ni parecía importarle. Nuestro departamento acumulaba más de 350 años de experiencia combinada. Resultó muy conveniente que todo esto pasara justo la semana después de que terminé un proyecto enorme en el que trabajé durante 4 años para la empresa. Nuestro camino para lograr ese embarazo nos tomó casi 5 años. Hoy nuestro hijo está perfecto. Es lo más importante para nosotros. El mundo corporativo, en cambio, puede ser completamente frío y sin alma. Historia 12. Yo era una contratación. Historia no. 12 reciente. Recién salido del entrenamiento en el corporativo de Academy. Llevaba ahí quizá entre 2 y 4 meses y la verdad ya no recuerdo con total claridad cómo me despidieron, pero creo que en gran parte fue merecido. Creo que un día falté diciendo que tenía una llanta ponchada y luego al día siguiente. De verdad sí tuve una llanta ponchada o quizá fueron 2 seguidas. El punto es que usé 2 días libres cuando no debía. Era más joven y sinceramente en ese momento no me importó mucho. Además ya se sentía que ese lugar te drenaba el ánimo. Oficina metida al fondo de un edificio sin ventanas. El caso es que Academy aparentemente me dio de baja a través de la agencia y la agencia intentó llamarme, pero no lograron contactarme durante el fin de semana. Yo me presenté el lunes como si nada y entré al edificio sin problema, pasando mi gafete por varias puertas. Poco después, ya sentado en mi escritorio, noté que no podía acceder a nada. Al rato, el supervisor se me acercó de manera muy educada y me dijo algo como: "Hoy ya no vamos a necesitarte". En ese momento entendí que estaba despedido. Y aquí viene la parte humillante. Para salir del edificio también necesitas el gafete en varias puertas. Al parecer entraron en pánico cuando me vieron llegar y avisaron a sistemas para desactivar mis accesos después de que ya estaba dentro. Resultado: me quedé atorado intentando salir. Tuve que esperar a que pasara gente al azar para poder irme. Llamé rápido a la agencia para contarles lo que estaba pasando y solo me dijeron: "Intentamos llamarte", y yo pensando, pues debieron asegurarse de contactarme de verdad. Fue tremendamente incómodo. Historia 13. Historia no. 13. Recibí un correo de mi jefa que decía: "Reunión de discusión sobre tu futuro en la empresa". Ok. No había recibido comentarios negativos ni quejas. Nada. Para sorpresa de mi jefa, llegué a la reunión acompañado de una representante del sindicato que además es abogada. Ella intentó despedirme con acusaciones falsas, diciendo que había recibido varias quejas, ninguna de las cuales pudo comprobar. En un último intento desesperado, me acusó de haber tenido un comportamiento inapropiado con una compañera de trabajo. En ese momento, mi abogada pidió un receso en la reunión. Mi jefa salió de la sala y mi abogada se volvió hacia mí y me dijo que en sus 26 años de experiencia nunca había visto un intento tan bajo, desesperado y lamentable de deshacerse de alguien. Yo solo pude reírme, incrédulo. La reunión continuó. Mi abogada le explicó a mi jefa cómo funcionan realmente las cosas y mi jefa retiró todas sus acusaciones. Fin de la reunión. El detalle irónico. La compañera de trabajo a la que supuestamente yo había incomodado con un beso era mi esposa. Un mes después presenté mi renuncia tras conseguir un trabajo mucho mejor y lo mismo hicieron mi esposa y otro compañero. Así que sí, al final consiguió lo que quería por triplicado. Una persona realmente desagradable. Historia 14. He sido representante sindical del sector educativo durante muchos años. Historia no. 14. Gran parte de mi trabajo consiste en proteger a los maestros de tonterías y acusaciones exageradas. Hasta que apareció la señora ruidosa.
La llamó así porque era exageradamente escandalosa. Había dado clases en Detroit durante 25 años y llegó a nuestro distrito buscando mejor sueldo y un ambiente más tranquilo. Bien por ella. Pero la primera vez que la vi pensé que era alguien que se había metido desde la calle. Sé que suena mal decirlo, pero daba una imagen muy descuidada. Tatuajes mal hechos, medio cabello rapado, ropa que no parecía muy limpia. Digo esto solo para pintar el panorama de que no encajaba muy bien. Aún así, a los alumnos les encantaba. Admití ante un compañero que quizá yo estaba equivocado, que hay de todo en este trabajo. Luego, nuestro equipo sindical recibió un mensaje sobre ella. Había llamado a un alumno, un idiota en plena clase. Para ser justos, el chico había hecho algo bastante tonto. Se sentó en el lugar de otro y no quería levantarse. Pero definitivamente no puedes llamar así a un estudiante de secundaria. Los padres se involucraron y ella recibió una advertencia. Unas 2 semanas después, la administración nos avisó que necesitaban que uno de nosotros la acompañara a una reunión. Yo vi primero a un directivo esa mañana, así que lo detuve y le dije, «Oye, ¿me puedes dar una idea de qué se trata?» Sacó su teléfono y me mostró un video donde ella dejaba salir a su clase unos 10 minutos antes y corría por el pasillo con los alumnos, los maestros de los salones vecinos. Por supuesto, se quejaron. Logramos sacarla bien librada de esa situación. Pero unas semanas después ella volvió a contactarnos por otro video que estaba circulando sobre ella. Mi primer pensamiento fue que algún alumno la había grabado haciendo algo inapropiado y lo había difundido. Pero no era eso. Resulta que estaba organizando una especie de club de peleas dentro de su salón. Vi el video. Los pupitres estaban movidos hacia atrás. Los alumnos rodeando el centro del aula y ella sentada en su escritorio riéndose y animando. Mientras 2 chicos se forcejeaban en medio del salón. Ahí sí, el sindicato ya no podía hacer nada por ella. Y todo esto pasó antes de Halloween. Por cierto, historia 15. ¿Y qué tal cuando a mí me despidieron? Historia no. 15 siempre pensé que fue una situación bastante injusta. Me mudé a Miami Beach en mis años de bartender. Pero ahí la mayoría de los bares tienen bartenders mujeres y normalmente solo contratan a un hombre. Y entrar en ese lugar es casi imposible. Meses después conseguí trabajo en un restaurante nuevo. Yo suelo ser algo callado y tímido al principio, pero ya detrás de la barra eso se me quita. Trabajé ahí un par de semanas. Por las mañanas entraba a la cocina para agarrar limones y algunas cosas más. No conocía a casi nadie, así que realmente no sabía quién estaba atrás ni hablaba con el personal de cocina. El bar tenía una estación de refrescos en la entrada y otra en medio. Y detrás había una pared llena de vinos y champaña. Algunos podían ser caros, pero yo no llevaba inventarios y además el lugar era nuevo. Así que todavía no llegaban clientes importantes. Un día, antes de abrir, estaba preparando todo y apareció un tipo al final de la barra preguntando si podía servirse un poco de jugo de naranja. Le dije que sí y caminé más adelante para acomodar unos vasos. Él se sirvió y se fue. O eso pensé. Al día siguiente llegué a preparar como siempre y un par de horas después entró el dueño sin siquiera mirarme. Luego entró su hermano, también dueño, con una actitud bastante intimidante y sin hacer contacto visual. El gerente del turno se me acercó y me preguntó si había algo que quisiera decirle. Le respondí que no. ¿Qué? ¿Sobre qué me dijo de lo que sea? Y yo insistí en que no. Los dueños eran europeos o algo así, y el hermano tenía un aire muy raro. Siempre dejaba unos CDs por ahí con su foto tocando el violín.
viéndose como un músico muy talentoso, pero bastante inquietante. Al final del turno, ese hermano me pidió que fuera a su oficina. Estaba arriba en una especie de balcón cerrado que era un cuartito. Entramos. Encendió un cigarro, prendió una máquina para filtrar el aire y empezó a decirme que había visto lo que yo y el otro tipo hicimos. Yo no entendía absolutamente nada. Me acusó de haberme puesto de acuerdo con ese hombre que había entrado en su día libre para dejarlo robar una botella de champaña de $100. Según él, cuando el tipo pidió el jugo y yo me alejé, pasó detrás de la barra, tomó la botella y se fue. Yo no tenía idea de nada. Todo fue muy extraño. Insistí en que no sabía nada, pero él dijo que iba a llamar a la policía y mostrar el video. Luego me dijo que firmara un papel confirmando que ya me habían pagado mis 2 semanas. Que no me iba a pagar nada más y que se quedaría con ese dinero para compensar la botella perdida. Estaba en una situación sin salida y sinceramente no era un trabajo por el que valiera la pena pelear, en ese cuarto lleno de humo, con ese tipo tan intimidante. Simplemente firmé el papel y me fui. Esto fue en 2008 y un par de meses después tuve que regresar a mi ciudad natal. Historia 16. Historia no. 16. Tengo 31 años y desde los 9 vivo con una enfermedad autoinmune complicada que se salió de control y ahora es terminal. Vivo con dolor diario. Cirugías constantes en los riñones. Me quitaron la vejiga hace un par de años porque tuvo una hemorragia grave y se dañó mucho, afectando también mis riñones. Es una discapacidad en gran parte invisible. Me veo más joven de lo que soy. Soy mujer y siento que todo eso hace que me traten diferente. Muchas veces me siento apartada. También estoy dentro del espectro. Pero mi psicóloga dice que sé disimularlo bien y que uno de mis intereses principales es conocer a otras personas. Tengo muchos amigos de donde crecí con los que sigo en contacto. Pero aquí ninguno. El aislamiento se siente fuerte. He notado que mucha gente aquí dice una cosa y hace otra y a veces de forma bastante cruel. Mucha charla superficial, sin importar cuántas veces se vean o cuánto tiempo compartan. Para mí es rarísimo. En fin, sigo. Acepté un trabajo de medio tiempo en recepción de un hotel por 17 la hora. Tengo más de 10 años de experiencia. $7. En fin, era un hotel de lujo de 15 pisos con bar y restaurante. Solo trabajaba 3 noches a la semana, pero estaba recibiendo reseñas excelentes de los huéspedes, mencionándome por nombre y todo. Me sentía orgullosa de dar la mejor atención posible y de ser amable, sobre todo con personas cansadas de viajes largos. Me hacía sentir bien mejorarles el día. Además, el hotel me permitía subir de categoría las habitaciones y había disponibilidad y el huésped estaba pasando un mal momento, cosa que disfrutaba tanto yo como ellos. Solo me dieron un día de capacitación, así que nadie me dijo que debía cobrar siempre por los upgrades. Eso no viene en el manual del empleado. Estoy bastante segura de que el dueño millonario del hotel se lo inventó después. Ahora, el verdadero problema, el estacionamiento. Todos los empleados que manejan pagan $50 de cada cheque para usar un estacionamiento que queda a casi 1 kilómetro caminando del hotel. Yo físicamente no puedo hacer eso y menos entre las 9:11 de la mañana de la noche cuando terminan mis turnos. Fui acosada 2 veces y casi asaltada una vez. Las 3 veces me salvó la seguridad del estacionamiento. Además, estuve a punto de ser atropellada varias veces por autos que pasan a toda velocidad sin fijarse. Nunca había vivido en una ciudad tan centrada solo en sí misma. Desde la entrevista fui totalmente clara sobre mi discapacidad y me prometieron que trabajarían
conmigo en lo que necesitara. Resultó ser una promesa vacía. A pesar de los riesgos de seguridad, no me permitían estacionarme en el área de ballet de huéspedes, que casi siempre estaba vacía porque la mayoría de los clientes llegaban en Uber. Desde que me contrataron a principios de octubre, les pregunté a 2 supervisores de recepción y a 3 gerentes. El gerente de recepción, el subgerente general y el gerente general. ¿Qué se podía hacer para arreglar esta situación? Aunque ni siquiera podía usar mi pase de estacionamiento y les pedí que lo desactivaran. Me lo seguían cobrando. Antes teníamos un equipo de ballet increíble que me dejaba estacionarme discretamente y yo les daba propina. Todo bien. Luego cambió la empresa de ballet. Los buenos se fueron y llegaron unos chicos de universidad muy poco empáticos que se burlaban de mi discapacidad. Se rieron en mi cara y me dijeron que podía estacionarme ahí solo si pagaba la tarifa del restaurante, $10 por hora, trabajando entre 5 y 10 horas. La semana pasada llegué puntual al trabajo y esos 2 chicos del ballet se acercaron a mi ventana, riéndose y me dijeron que mejor me fuera a casa y regresara en Uber. En mi cuenta bancaria tenía $10. Ya no me avergüenza decir que sobrevivo con dolor todos los días y con pocos recursos en este sistema tan duro. Además, estaba intentando recuperarme económicamente después de que me robaron mis ahorros. Otra historia. Intenté llamar a mis gerentes desde el estacionamiento, pero estaban todos en una reunión. El único gerente amable que me trataba como persona había sido despedido justo antes de acción de gracias, por cosas como el tono de sus correos. No era lo suficientemente alegre. Ojalá fuera broma. Me fui a casa llorando. Le escribí al subgerente y a recursos humanos pidiendo que me permitieran estacionarme ahí o que cubrieran el Uber o Lyft. No respondieron durante 2 horas. Así que no regresé al trabajo porque literalmente no tenía dónde estacionarme. Vivo en una ciudad donde casi no existe el estacionamiento gratuito por más de 30 minutos o 1 hora. Después de decirme desde octubre que no me preocupara y que lo iban a solucionar. A la mañana siguiente me despidieron por mensaje de texto, acusándome de abandonar el trabajo, cuando yo estaba rogando poder ir a trabajar. Estaba esperando que simplemente me dijeran, estaciónate aquí y tu turno. Y eso fue exactamente lo que expliqué. Se negaron a responder. No los saturé de mensajes. Solo envié 2 con horas de diferencia después de que su reunión había terminado. Lo irónico es que estaba recibiendo muchas inscripciones de huéspedes y comentarios positivos que, por fin estaban levantando mi autoestima. Por recomendación de mi mejor amigo, contacté a un abogado especializado en discapacidad y cree que podría tener un caso bastante sólido. Nunca he sido de demandar, pero honestamente ya estoy agotada. Tengo una reunión la próxima semana. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado. Y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes. También de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. ¡Chao!